estén muy bien. Si es la primera vez que estás por aquí, yo soy Keila Ponce y estoy muy contenta de tenerte por aquí en un nuevo video. Y en el video del día de hoy me gustaría compartirles la siguiente parte de embarazada a los 18, y en esta ocasión les voy a platicar cómo les dije a mis papás, cómo es que se enteraron. La verdad tengo que confesar que desde que eso pasó jamás volví a tocar el tema, jamás se lo he platicado a nadie, o sea, pasó y lo guardé en un rincón profundo de mi corazón, de mi mente y de mi ser. Entonces, como que volverlo a recordar y platicarlos así como se me hace un poquito difícil. Pero siento que a veces como que el platicar esas cosas o así como que lo sacamos. Pero vamos a comenzar. Y en el video pasado nos quedamos en cómo me enteré que estaba yo embarazada. Si no has visto el video, te invito a que vayas a verlo para que entiendas un poquito de lo que se va a tratar este video, para que entres en contexto de la historia. Bueno, entonces, como les digo, me enteré que estaba embarazada. Bueno, mi esposo y yo, los dos nos enteramos al mismo tiempo de que estaba embarazada. Entonces en ese momento mi esposo me dijo, bueno, en ese entonces no era mi esposo, todavía no nos casábamos, y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que decirles a nuestros papás lo más pronto posible, lo más pronto que se pueda. Tenemos que decirle a nuestros papás, porque pues dejamos pasar el tiempo y siento que pues, no sé, es más complicado. O sea, no queríamos, ¿verdad? Pero pues teníamos que decirles a nuestros papás. Desde esa vez todavía... si no mal recuerdo, nos esperamos más bien como unos 15 días para hablar con nuestros papás. No les puedo platicar la reacción de sus papás porque él les dijo a sus papás primero, bueno, más bien él le dijo a sus papás, fue un acuerdo al que llegamos los dos, que él le dijera a sus papás y yo le dijera a los míos. Bueno, a mi mamá, porque como les digo, mis papás, pues cada quien vive en su casa. Y como yo vivía con mi mamá, pues era más fácil que yo le dijera a mi mamá y después a mi papá. Pero bueno, entonces yo estaba muy nerviosa y había veces en las que mi mamá y yo nos quedábamos solas. Y yo decía así como, ay, hasta me empezaba a latir el corazón bien fuerte, así como de voy a decir, y nada más me quedaba así como en agarrar aire para decir algo y no le decía nada. La verdad es que no, yo tenía mucho miedo de decirle a ella, más a mi abuelita, porque pues mi abuelita es como mi mamá. Ella era la que se hacía cargo de mí, ella era la que me cuidaba, la que iba por mí a la escuela, la que me peinaba, o sea, la que todo. Ella era como mi mamá y mi mamá era como mi papá, porque ella es la que trabajaba. Entonces así me la estuve llevando pues algunos días, así como de que estaba que le decía, que no le decía. Entonces en un día de esos Alan me habló por teléfono y me dijo que él ya le había dicho a sus papás, que ya pues ya lo habían regañado. Pues me platicó todo lo que habían dicho, todo lo que habían hablado. Entonces yo dije, no, o sea, ya le tengo que decir a mi mamá, porque no sé, tal vez en cualquier momento sus papás le van a marcar a mi mamá y así, pues yo prefería que lo escuchara de mí que de otra persona. Y en ese entonces aquí en la casa vivía una de mis primas que vivió muchísimo tiempo con nosotros. Ella creció conmigo, entonces yo le tenía mucha confianza. En ese entonces ella ya tenía un bebé y vivían aquí con nosotros. Bueno, o sea, ellas vivían aparte, pero pues en el mismo terreno, en la misma casa. Entré a su casa y le dije que quería platicar con ella, y pues ya le platiqué toda la historia, que estaba embarazada, y ella me dijo que sí, ya estaba segura. Yo le dije que sí, que quería decirle a mi mamá, pero no sabía cómo. Era muy difícil para mí y era muy difícil decirle a mi mamá, porque si ustedes han visto en los videos, pues mi mamá está joven, porque mi mamá me tuvo a mí a los 16 años. Bueno, se embarazó cuando tenía 15 y se alivió de mí como al mes cumplió 16 años, entonces estaba muy chiquita, y la verdad es que mi mamá sufrió demasiado y ella siempre pues me decía que no quería lo mismo para mí, porque ella pues se la había visto muy difícil, había sufrido mucho y no quería que yo sufriera eso, o sea, no quería que yo pasara por eso. Ella siempre me decía que ella quería que yo viviera lo que ella no vivió, que yo disfrutara mi juventud pues como ella no había podido. Entonces me dolía esa parte, ¿saben? O sea, sentía feo decirle, porque sabía que la iba a decepcionar y que todo eso que ella quería para mí pues no iba a poder ser. Entonces eso yo se lo platiqué a mi prima y ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar.
Entonces al otro día yo estaba igual en su casa de mi prima y mandó llamar a mi mamá porque acababa de llegar de trabajar. Entonces ya cuando entró nos vio a las dos y yo pienso que sí sospechó porque hizo así su cara de pues ¿qué pasó, no? Y ya le dice, no, pues mira tía, es que pues Keila quiere platicar contigo, Keila quiere decirte algo. Y luego su expresión de mi mamá cambió. Yo pienso que ya sospechaba y me volteó a ver y pues yo la vi así con mi cara pues de vergüenza, o sea, con mi cara así de haciéndome chiquita y nos vimos y yo pienso que con la mirada le dije todo porque ni siquiera le dije nada, solamente me vio y yo la vi y me dijo así de no y yo nada más pues hice mi cara así de sí y ay no, fue algo tan feo porque mi mamá se puso a llorar, jamás en la vida la he visto llorar así como lloró esa vez y yo, o sea, me quedé pasmada, no sabía qué hacer porque nunca la había visto así. Ella lloraba con un dolor y nunca jamás la he visto y no la volví a ver así y ella pues me dijo que por qué si había tantas cosas para evitar esto, tantas cosas para cuidarme, porque no pensé en cuidarme, que ahora qué iba a hacer, o sea, la verdad no dijo mucho porque lloró más de lo que dijo y mi prima pues también se quedó así como de, pues sí, o sea, no sé, fue un momento que jamás quiero volver a repetir en mi vida, creo que por eso no lo había platicado porque, no sé, o sea, a lo mejor yo se los platico y es así como de, ay, no inventes, qué feo, pero cuando uno lo vive es algo muy feo. Yo lloré igual y mi prima lloró igual. Entonces, pues como mi abuelita estaba ahí en la casa, se le hizo raro que estuviéramos las tres ya tanto tiempo ahí encerradas. Entonces le gritó a mi mamá y mi mamá pues nada más se le limpió las lágrimas y me dijo que no le dijera a mi abuelita que ella prefería hablar con ella. Pues, obviamente en ese momento sí mi mamá estaba enojada conmigo y pues mi mamá se salió del cuarto y pues yo nada más me quedé así viendo a mi prima así como de ay, fue un caos, ¿no? O sea, no salió como, pues como yo pensaba, pero claro, o sea, ¿qué esperaba? O sea, creo que uno como mamá quiere lo mejor para sus hijos y obviamente tener hijos y casarte no es cualquier cosa. Entonces ella ya sabía de lo que se trataba el matrimonio, tener hijos. A lo mejor para mí, pues como niña, pues yo decía, pues yo pensaba que no era tan difícil o que era cualquier cosa, pero pues ella ya venía de allá y pues obviamente pues su experiencia había sido muy fea y ella tenía miedo de que me pasara a mí lo mismo, pero en ese momento yo no lo veía. Pues yo pues me quedé ahí llorando todavía un rato, mi prima pues me abrazó, se quedó ahí conmigo y pues esperé a que me tranquilizara, que me calmara y ya pues después salí y pues lo más difícil es actuar normal enfrente de los demás cuando todavía no saben. Y mi mamá estuvo seria conmigo como unos 2 días. Al tercer día nos quedamos solas, yo estaba en mi cuarto, ella estaba en el suyo y recuerdo que ella entró a mi cuarto y me abrazó y me dijo que no me preocupara porque ella me iba a apoyar en todo, que la perdonara por la reacción que ella había tenido, pero pues que no quería que yo viviera lo que ella había vivido y me abrazó y me agarró mi pancita y le dio un beso a mi pancita. Ay, soy muy sentimental, amigas, perdónenme, pero o sea, es algo que ya tenía mucho que no recordaba y como les digo, nunca se lo había platicado a nadie. Nos abrazamos y yo le dije que me perdonara por haberla decepcionado, por haberle fallado y pues ella me dijo que me iba a apoyar y que ella iba a querer mucho a ese bebé y pasaron todavía algunos días y ella fue quien le dijo a mi abuelita en el momento en el que ella le dijo a mi abuelita, ella me platicó, ella me dijo, oye, ¿qué crees? Ya le dije a tu abuelita y pues también, pues sí, sintió muy feo, se enojó. Creo que en ese momento no lo entendía, pero ahora me doy cuenta de que esas reacciones que tuvieron son muy entendibles y sí sentí muy feo, pero pues ya al pasar de los días
A pesar de que obviamente sí estaban molestas conmigo, pero ellas me cuidaban. Yo recuerdo que en ese entonces todavía iba a la escuela, todavía iba a la prepa, entonces me tenía que ir a las 5 de la mañana y mi abuelita ya me preparaba avena, me hacía licuado de búlgaros porque decía que eso me hacía muy bien, que tenía mucha vitamina. Me preguntaba que si ya había tomado mis pastillas, me hacía licuados de frutas, me echaba verduras, me echaba frutas de lunch y me echaba más comida de la de costumbre porque ella sabía que yo era muy comelona, que yo, a mí me da muchísima hambre, entonces pues embarazada, imagínense, ver que me procuraba, pues sentía bonito, ¿no? O sea, que se preocuparan por mí. Entonces, en el transcurso de esos días, mi esposo me habló por teléfono y me dijo que no quería que le dijera yo sola a mi papá porque pues él no lo veía bien, ni sus papás tampoco, que ellos creían que lo correcto y como se debía de hacer las cosas es que Alan hablara con mi papá y sus papás fueran con él. Entonces yo le hablé a mi papá y le dije que cuándo podría recibirnos a Alan y a sus papás porque querían platicar con él. Yo pienso que mi papá también sospechaba porque todavía yo no sabía que estaba embarazada y yo todos los fines de semana me la pasaba en casa de mi papá y íbamos a desayunar. Entonces yo recuerdo que un domingo íbamos para barbacoa que nos gustaba mucho y él se quedó caminando atrás de mí y me dijo, ay hija, dice, ya te estás poniendo gordita, ya te estás haciendo anchita. Y yo así de, ay papá, no, ¿cómo crees? O así, o sea, ya llevaba días haciéndome esos comentarios de que me veía más cachetona, de que me veía más ancha de atrás, de la cadera y de la espalda, pero yo ni por aquí que estuviera embarazada. Todavía recuerdo que ya tenía, yo me imagino haciendo mis cuentas, yo tenía como un mes de embarazo y fuimos a Chapultepec y estuvimos escalando árboles y estuve yo pues ahí porque él hacía ejercicio y yo también antes en la prepa yo era porrista, entonces hacía pues ya saben, ¿no? Que las piruetas y todo esto, entonces yo ya andaba parándome de manos y todo, pero no me sentía mal todavía. Entonces se llegó el día, llegamos todos a su casa y mi papá la verdad que siempre se portó muy bien con mi esposo, desde que él fue a pedirle permiso para que pudiera ser mi novio, él siempre se portó muy buena onda con él, con sus papás de él. Y recuerdo que cuando llegamos me dio dinero y me dice, vayan por un refresco, hija, para tener que ofrecerles a los papás de Alan y así. Entonces fuimos por el refresco y Alan y yo así bien nerviosos. Llegamos a la tienda y cuando llegamos vi a su mamá de mi esposo que estaba llorando, que se le estaban saliendo sus lágrimas, porque en ese momento que entramos mi papá estaba diciendo que él quería mucho a mi esposo, que en ese entonces era mi novio, que él lo quería mucho porque pues él veía que sí me quería, que me respetaba, que me trataba bien, que era un buen muchacho. Entonces pues mi suegra empezó a llorar y ella pues le dijo que ella se sentía mal, que él se expresara así de su hijo, pues cuando no le tenían pues unas noticias pues tan buenas, por así decirlo. Pues se la soltaron así como va, pues le dijeron que pues que el motivo de la plática es porque yo estaba embarazada. Pues ya mi esposo también pues le dijo a mi papá que pues que lo perdonara porque no me había respetado, porque no me había cuidado como él esperaba, por decepcionarlo. Entonces mi papá nada más se quedó así súper serio, nada más movía la cabeza, decía que sí o decía que no, pero no dijo ni una palabra. Lo único que dijo fue que qué pensábamos hacer, que si nos queríamos casar. Entonces pues ya le dijimos que sí planeábamos pues casarnos, vivir juntos. Y ya nada más me preguntó que cuánto tenía. En ese momento yo tenía 3 meses de embarazo. Y al final solamente les dijo que pues que gracias por haber hablado con él de esa manera, por hacer las cosas así, por ir ellos, por ir Alan. Y les dijo que pues que se fueran, que él me iba a dejar a mi casa porque ellos pasaron por mí y llegamos todos a la casa de mi papá y él les dijo que no se preocuparan por mí, que él me iba a dejar a mi casa. Y yo así de, ay no, o sea, no quería ni quedar, o sea, no tenía cara ni para verlo, no quería quedarme sola con él porque pues no sabía qué me iba a decir, porque les digo que en toda esa plática no me dijo nada. Entonces mis suegros se fueron, bajó, los despidió, se despidió de mi esposo y se quedó solo conmigo. Entonces
Mi papá y yo tenemos una historia muy, muy bonita. Mi infancia fue lo mejor gracias a él. Porque a pesar de que mis papás se habían separado desde que yo estaba muy chiquita, mi papá siempre estuvo conmigo. Mi papá, o sea, espero en algún momento yo les pueda compartir eso, porque de verdad mi papá y yo tenemos una historia muy, muy bonita. Tenemos tantísimas anécdotas, tantas cosas que vivimos juntos, y yo sabía que siempre podía confiar en él. Entonces siento que por eso mismo tenía mucho miedo de decirle, porque obviamente sabía que lo iba a decepcionar, porque como él y mi mamá pues me tuvieron muy jóvenes, él no pudo terminar su universidad y como que él se quedó con eso, y él quería, o su sueño era que yo terminara mi universidad, que yo estudiara, que terminara una carrera. Pues tenía ese miedo de decepcionarlo, por eso no, tenía mucho miedo de decirle, no le quería decir. Pero bueno, entonces nos quedamos solos. Se metió a su cuarto y me dijo, ven. Entonces yo fui, y cuando entré a su cuarto, él estaba acostado así, bueno, con una mano así, y en su estéreo él puso una canción que desde chiquita, desde que yo estaba muy chiquita, él y a mí nos gustaba mucho, y cuando yo estaba chiquita yo le dije que esa iba a ser nuestra canción, que me iba a dormir con él. Bueno, todos los fines de semana yo me iba a quedar a su casa a dormir. Entonces todas las noches que yo me quedaba a dormir con él, nos dormíamos escuchando esa canción. Y él me decía que cuando él escuchaba esa canción, él recordaba mucho los momentos que vivíamos cuando íbamos al cine, cuando caminábamos en el bosque, porque a nosotros nos gustaba mucho ir a Chapultepec y caminar en el bosque. Entonces como que esa canción era nuestra canción, solamente él y mía. Entonces él puso esa canción en el estéreo, y como les digo, tenía su brazo así y me dijo, ven, acuéstate aquí conmigo. Y yo así, ¿de qué? ¿Es en serio? Entonces fui, me acosté aquí y me abrazó, y yo lloré, de verdad lloré como jamás en la vida había llorado. Y él me abrazó y me dijo que no tuviera miedo, porque él siempre iba a estar ahí para mí, y que aunque las cosas no habían sido como él hubiera querido, que él tenía para mí, pues tal vez ya no se iba a hacer realidad, o los planes que él pensaba, que él quería para mí, tal vez ya no iban a ser. Él me dijo que se sentía orgulloso de mí, de la mujer que era, que hasta ese momento siempre les di buenas calificaciones, siempre fui una buena hija, que nunca le di ningún otro tipo de problemas. O sea, yo no era fiestera, no me gustaba pues salir, no era de que me iba con mis amigos y llegaba en la madrugada, yo jamás fui así. Pero lo que más me llegó al corazón fue que me dijo que se sentía orgulloso de mí, porque, o sea, yo decía, ¿cómo? O sea, créanme, que hubiera preferido 1000 veces que me regañara, se enojara, que me dijera de lo peor, a que me dijera eso, a que me dijera todo lo que me dijo. Me sentí la peor hija del mundo, y nos quedamos ahí en la cama por horas, porque yo de verdad no podía dejar de llorar. Y él me decía, ya hija, tranquila, trata de estarte tranquila, porque le va a hacer daño al bebé. Y me acariciaba y me agarraba mi panza, a pesar de que todavía no se me veía, él me estaba agarre y agarre. Entonces ya cuando por fin pude tranquilizarme un poquito, ya nos íbamos a levantar porque ya era tarde, y al otro día yo tenía que ir a la escuela. Me dijo, apenas me enteré y ya quiero que nazca. Y ay no, o sea, de verdad que nunca esperaba esta reacción de él. Yo de verdad pensé que se iba a enojar, no sé, bueno, obvio, ¿no? Tal vez sí se enojó, pero creo que fue más tristeza que enojo. O no sé, la verdad no sé, pero yo jamás pensé que él reaccionara de esa manera. Y de ahí para adelante, de verdad no tienen idea de cómo me cuidaron. Y yo de verdad no entiendo cómo pueden ser los bebés que desde sus primeros momentos de vida, desde que su corazoncito es formado y laten, cómo pueden sentir todo lo que nosotros como mamá sentimos, porque yo ya tenía 3 meses y yo estaba súper flaquita y no se me veía nada, o sea, no se me veía absolutamente nada. Y nada más le dijimos a nuestros papás,
Se enteró la familia, se enteraron nuestros amigos, se enteró todo el mundo y ¡pum! Se me botó la pancita y me empezó a crecer tan rápido. Yo hice una pancísima como no tienen idea. Por aquí les voy a dejar una foto de mi panza, de cómo estaba yo de gordita. De hecho, cuando yo me embaracé, yo en vez de subir 1 kilo por mes, yo subía 2 kilos por mes. En total llegué a pesar 18 kilos más de lo normal. Bueno, subí 18 kilos y mi pancita se empezó a botar muy rápidamente. Entonces yo pienso que los bebés sienten y que pues Zoet decía así como de no saben de mi existencia, no saben que estoy aquí, y se escondía. Yo pienso que se escondía, y cuando ya les digo que todo el mundo se enteró, ya como que dijo, ay, pues ya lo saben todos, ya me asomo, ya que me vean, pues ya sabe todo el mundo, ya voy a andar a gusto. O sea, yo pienso que así pensaba mi niño. Obviamente desde esos momentos todo volvió a cambiar, dio un giro de 180 grados totalmente. Y empezamos a ver lo de los trámites para casarnos. Y así fue como les dije a mis papás. Esa fue su reacción. Espero que les haya gustado mucho este video. Discúlpenme, pero soy muy sensible y soy muy chillona. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video, porque quiero platicarles después cómo fue mi experiencia en el parto, y también quiero compartirles una experiencia que tuve en mi embarazo, porque después de esto, como les digo, tenía 3 meses cuando pasó todo esto, y justamente nos hicimos nuestro primer ultrasonido y no saben, de verdad no se imaginan lo que pasó, pero se los voy a platicar en un próximo video. Bye.